Durante los 3 últimos decenios de esta era, el mundo del arte se debatirá entre los cambios vertiginosos e innovaciones radicales que partieron especialmente de los cuestionamientos al formalismo prevaleciente en la modernidad, que defendía a ultranza los conceptos de pureza, calidad y autonomía del medio expresivo, cambios que comenzarán a producirse en la década de los 60 y a reafirmarse en el periodo siguiente con el salto al arte de la postmodernidad. El arte empezaba a reflexionar sobre el propio arte, a validar el proceso ante el producto terminal. No únicamente se oponía al dogma formalista, sino a la naturaleza objetual de la obra de arte. Llegó incluso a disputar la primacía de la idea, del concepto, por encima del objeto artístico. Los 80s serán testigo también del retorno de la pintura con el afianzamiento de la imagen y la apropiación con todo su potencial narrativo. Vemos estupefactos o fascinados cómo la idea se subleva a los convencionalismos, cuestionándose por vez primera la originalidad como valor determinante. Se sustituía el crear por el combinar, escoger o seleccionar, y el autor, como afirma Julia Kristeva, dejó de ser creador para convertirse en productor. Los 90s propondrán una carrera entre la simulación, los neogeos y los discursos descolonizadores, pero también en la diversidad y tolerancia, decantado todo ello en una fiebre curatorial. El arte ya, en este nuevo siglo, será una cualidad dinámica en transformación constante, inmersa en los medios masivos de comunicación, en los canales de consumo, presente con la misma jerarquía en la idea y en el objeto que en su génesis conceptual y en su realización material. Décadas de cambio, controversiales, en los que es posible también bosquejar la evolución del arte bajacaliforniano, diferenciándose claramente cada uno de los periodos. En los 80s, algunos artistas muestran aún rezagos de la llamada Escuela Nacionalista Mexicana de Pintura, tanto en la obra mural como en la de Caballete. En otros, es notoria la inclinación al surrealismo, la más de las veces influenciado y coludido con otras tendencias, y en cierta forma regionalizado, enriquecido por las visiones de su contexto, pero aún cocinado en la imaginería de una realidad preexistente. El paisaje será un género recurrente, aunque transitado de manera esporádica por la mayoría de sus exponentes. Entre ellos destaca Juan Ángel Castillo, que elabora obras con una gran y fuerte carga mimética que lo ubicarán dentro de la escuela realista del paisaje. Por otro lado, mientras unos exaltaban la figuración expresionista, otros más se refugiarán en la abstracción. La evidencia en los 80s de una producción pictórica extensa, copada de obras interesantes, de autores comprometidos, es indiscutible, y serán los cimientos de un arte que discurre hacia su afirmación e independencia. La escultura y la gráfica serán disciplinas poco exploradas, sin embargo, en sus limitaciones daban muestras de un futuro provisorio. En el caso de la fotografía, en la mayoría de sus autores es evidente la preocupación por capturar lo emblemático y exótico de su entorno. Otros, los menos, exploran la fotografía artística y voltean hacia el paisaje urbano, registrando a palmo la ciudad y sus habitantes. No obstante, en ese torrencial de propuestas plásticas aparece el performance como una de las primeras acciones que comenzaban a dar fe de la versatilidad creativa que más tarde será característica de la producción regional. Esta iniciativa recaerá en gran parte en Guillermo Gómez Peña, que en su paso por Tijuana tomará a la ciudad como bastión de sus acciones, particularmente a la Casa de la Cultura, que será convertida durante año y medio en uno de los más interesantes espacios alternativos fronterizos productores de performance. Con todo, en los 80s surgen agrupaciones artísticas binacionales. Aumentan las oportunidades de exposiciones en el país vecino, y ello acentúa el intercambio mercantil del arte, particularmente pictórico. Se acrecienta su reconocimiento en el centro del país y se puede hablar en términos justos de una profesionalización de la plástica. El salto abrupto
intempestivo de la producción plástica en otras acciones creativas y al arte instalación, que veremos en varios de los artistas locales al cierre de los 90 y en el preámbulo del siglo nuevo, no parece haber arribado a estas tendencias como fruto de búsquedas motivadas por el hartazgo de estéticas arraigadas al pasado. La excepción, tal vez, sería el movimiento performático liderado por Gómez Peña, y podría decirse que sus derivaciones en el taller de arte fronterizo, en el que se vieron involucrados algunos artistas tijuanenses. Sin embargo, puede ya observarse en esta década la inquietud de un número importante de creadores por expresarse con medios diferentes a los convencionales. En la producción de algunos, se muestran planteamientos plásticos que buscan alejarse de las ataduras de las vanguardias históricas. Entre estos, encontramos los pronunciamientos pictóricos neoexpresionistas de Franco Méndez Calvillo, de Luis Moret, Hugo Sánchez, la neofiguración de Zulema Ruiz, Ortega, el nuevo realismo de Hugo Crosthwaite, el neopop de Manolo Luis Escutia, el replanteamiento de la escultura mediante soportes diferentes a los convencionales, Calvillo, Rosique, Lewis, en tanto que otros mostraban derivaciones más allá de la pintura, experimentando tímidamente con materiales reciclados y otros recorriendo a prácticas performáticas. Podría decirse que fueron acciones a destiempo, si es que las comparamos con los momentos en que estas nuevas corrientes fueron propuestas en el mundo. No obstante, manifestaban ya la necesidad del cambio. También podría afirmarse que se dieron como brotes aislados que no tuvieron continuidad por su difícil aceptación en el medio, pero sobre todo por la falta de convencimiento de sus propios autores. Pero igualmente, puede aseverarse que no fueron productos de la generación espontánea. Detrás de ellos hubieron reflexiones en torno a los acontecimientos internacionales que marcaban pautas en el arte de avanzada de su tiempo. Y cierto es que no existen textos, artículos o documentación alguna que avale las reflexiones que llevaban a estos cambios. La obra que permanece o quedó registrada es un ejemplo suficiente y preciso de esas inquietudes. La fotografía documental da fe de los trasiegos de la dinámica migratoria y otras conductas sociales. Se da comienzo a indagatorias más experimentales. La gráfica y la escultura harán lo mismo. A mediados de esta década se vislumbran nuevos códigos estéticos y nacen dos eventos singulares que redimensionarán el arte en la región: Insight y el Salón Internacional de Estandartes. El primero aparece en la escena artística en San Diego, California, en 1992, como un acontecimiento que ofertaba otras maneras de abordar el arte en la región, particularmente mediante el arte instalación. En esta emisión no participan artistas bajacalifornianos y lo harán a partir de la edición del 94, cuando es transformado en un evento binacional. De la dilatada participación de trabajos de niveles diversos, destaca de manera explícita la intervención de Marcos Ramírez R. con la instalación Century 21, una obra mordaz que actuará de memoria y crítica social. La visibilidad alcanzada con esta pieza no solo convertía a Marcos Ramírez como un instalador exitoso, el reconocimiento lo convertía en el ejemplo del cambio que necesitaba el arte local para ser percibido desde otros horizontes. Este reconocimiento inesperado, pero ante todo oportuno, será uno de los grandes incentivos para los nuevos rumbos que tomará la creación local. Insight mostró cambios significativos al agregar en 1997 otras dinámicas en su producción artística, más allá del arte de instalación. El Salón Internacional de Estandartes, hoy convertido en Bienal Internacional, será otro suceso que distinguirá a esta frontera, creado en 1996 por Marta Palau para el Centro Cultural Tijuana, y si bien la internacionalización del evento perseguía sumarse a ese reconocimiento del que ya era objeto Tijuana, otro fin resultaba fundamental: permitir el cotejo entre reconocidos creadores del continente americano con autores locales, lo que implicaba otros canales de visualización para el arte regional. Fue una apuesta exitosa desde sus inicios. Cierra el círculo del siglo XX y desde el principio del naciente las actividades culturales continuaron sumando reconocimientos en el extranjero. Insight, Salón Internacional de Estandartes,
y los esfuerzos individuales, a lo que más tarde vendrá a sumarse el evento multimediático Tijuana, la tercera nación. La pintura continuaba vigente. Encontramos creadores de las generaciones preliminares arraigados aún en las preocupaciones de la modernidad, mientras que otros se involucraban en la elaboración de una obra sentada en la crítica de la representación y en la concepción de imágenes a partir de otras, apropiándose de ellas, manipulándolas, vaciándolas de su resonancia y significación original. De la abstracción, donde parece que ya no hay mucho que decir, encontramos la insistencia de algunos autores locales por desmentirlo. Se afanan en reordenar el color y la textura sobre la superficie, insisten en el gesto, en la estructuración ordenada o en los planos amplios saturados cromáticamente, dotando a la obra de sus propias significaciones. Y aunque no encontramos aquí el reduccionismo pictórico minimalista, ni el desarrollo de una abstracción centrada en el análisis de sus propios componentes, como lo plantearan algunos grupos europeos, la abstracción abordada ampliamente por los bajacalifornianos sigue en esta década proponiéndonos una reflexión sin fin. La escultura, aunque mantiene vínculos fuertes con el pasado, deja de privilegiar materiales convencionales, explora y prueba la potencialidad de otros. Ya no únicamente se esculpe, se talla o se moldea, ahora también se recicla, se aglomera, se resignifica. En la fotografía, aunque algunos todavía insisten en capturar el instante, en otros es posible distinguir cómo la imagen comienza a liberarse, en cierta forma, de ese sentido mimético para convertirse por sí misma en una idea y ser representación de ella misma. Insight seguirá siendo la apuesta contemporánea de mayor prestigio. Se convierte en un facilitador de procesos artísticos o un laboratorio de nuevos significados culturales. En la edición 2000-2001 se privilegia el proceso ante el objeto y en la muestra 2005 lo social ante lo artístico. Insight cumplió su ciclo y fue tan contundente que moldeó una cara esperanzadora a la cultura fronteriza y allanó caminos para el devenir del arte regional. La Bienal Internacional de Estandartes continúa siendo ese otro gran escaparate que muestra al mundo las prácticas artísticas de los creadores del Estado. Mantiene sus características del formato y comienza a mostrar francos signos de cansancio. En el 2004 se sumará a Tijuana, la tercera nación, un proyecto de aceptación y rechazo desde el título mismo y sus orígenes, que no se limitó a lo retiniano, que recurrió a lo audiovisual, literario, musical y multimediático, un evento que aún con las polémicas desatadas, sus desplazamientos por el mundo, Madrid, Nueva York, Berlín, contribuirán de igual manera al reconocimiento que el arte de esta frontera ha logrado en el extranjero. Las nuevas tribus urbanas, globalizadas por el reflujo de la imagen, ampliarán sus recursos para expresarse. Intervendrán espacios, la multimedia será una herramienta común, la investigación-creación estará buscando transgredir esa muralla que separa lo científico de lo artístico. Sus alcances transterritoriales hablan de su franca inserción en la aldea global, de ser ejemplos fieles de los tiempos en que les ha tocado actuar. Cambios que pueden confirmarse en acciones individuales, particularmente en proyectos grupales como Colectivo Martes, Bulbo, Torolab, Jonqueart, Radio Global, Colectivo Nortec y otros más. Grupos que mostraron retos interdisciplinares que suman para el reconocimiento de la pluralidad cultural baja californiana. 3 décadas que revelará al mundo la cara creativa de una comunidad preocupada por mostrarse más allá de las historias de desenfreno y degradación moral que jamás se niegan, pero exacerbadas por los medios masivos de comunicación, han quedado tatuadas en el imaginario nacional y mundial, haciendo difícil reconocer esa otra faceta que define a los bajacalifornianos como individuos creativos y cabales. Como respuesta, la comunidad artística acepta esos estigmas porque ellos han sido también influyentes, decisivos en los abordajes estéticos, que no los glorifica, sino que los desafía y resignifica transformándolos en pretextos creativos. El arte bajacaliforniano no podría entenderse sin esos precedentes, incluso
se podría dudar de sus alcances ante la ausencia de este contexto explosivo. 3 décadas de cambio claramente demarcados. En los 80 su apuesta retiniana anclada tardíamente en las vanguardias. Los 90 buscando dejar atrás su arraigo en la modernidad y en el nuevo siglo la reinvención y la reaparición triunfal de una nueva modernidad infiltrada en todo su antiguo poder, que comienza a interesarse por el otro múltiple con su capacidad transgresora y su alteridad. Décadas que muestran un arte versátil acorde a la realidad donde se gesta, que poco a poco se emancipa al pasado, que enfrenta cara a cara su presente y que se ha ido convirtiendo en su propio referente, y ello deja entrever un futuro provisorio, que así será. Bien, tengo algunos minutos todavía y lo que quiero solamente es recordar que Tijuana genera muchas fuentes de trabajo, es una ciudad conflictiva, honesta, generosa, y hay una cara que se desconoce bastante en el propio medio, que es la cara cultural, una cara que nos pone ante el mundo con otras propuestas, que nos hace ver por lo menos seres inteligentes y no tan violentos como nos ha marcado la historia. Y eso es un poco lo que intento decir cada vez que puedo hablar del arte, mostrar que tenemos esa capacidad, que hay un número valioso de creadores que van creciendo día a día y que seguramente serán el referente para lo que va a pasar en el arte, no únicamente nacional, sino también internacional. Muchas gracias.